Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo A1. Mi nombre es Edgar Santiago Morán Hernández y vamos a comenzar con los arrendamientos financieros de acuerdo a la NIF 16 y sección 20 de las NIF para pymes. El objetivo de esta norma NIF 16 es establecer los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de los arrendamientos. Asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante que presente fielmente esas transacciones. Esta información proporcionará una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto sobre la situación financiera y los flujos de efectivo de la entidad. El alcance de esta norma es para todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos, de derechos de uso y subarrendamientos, excepto a lo que nos indica en este párrafo, acuerdo de arrendamientos de explotación, de usos minerales, petróleo, recursos no renovables, de acuerdo a la NIC 41, agricultura, de acuerdo a la CINIF 12, acuerdos de concesión de servicios, licencias, de acuerdo a lo que indica también el alcance de la NIF 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos, también a lo que nos indica el alcance de la NIC 38, de activos intangibles para elementos como películas, patentes y derechos de autor. Un arrendatario puede, pero no se le exige la aplicación de esta norma a arrendamientos de activos intangibles, distintos a los descritos en el párrafo 3 de esta norma. El arrendatario puede ser una persona o entidad que es la que recibe el activo para su uso y beneficio. Esto conlleva que él haga un reconocimiento inicial, una medición en la cual reconocerá un activo por derecho de uso y registrará un pasivo por el monto del arrendamiento. El costo del activo por derecho de uso comprenderá el importe de la medición inicial, el pasivo por el arrendamiento, como lo indica el párrafo 26 de esta norma, los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha del comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario. El plazo será de acuerdo a las estipulaciones del contrato entre arrendador y arrendatario. Las exenciones de reconocimiento, esta norma indica que el arrendatario opta por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 al 49 a los arrendamientos a corto plazo. Y la misma norma los califica como activos subyacentes de bajo valor. El arrendatario aplicará una base sistemática para representar el patrón y los beneficios de la contabilización de los arrendamientos a corto plazo, según el párrafo 6 de esta norma. Considera el arrendamiento como un arrendamiento nuevo a efectos de esta norma. Muchas gracias. Ahora hablaremos de reconocimiento y empezaremos con la medición inicial. Medición inicial del activo por derecho de uso. En la fecha de comienzo, el arrendatario medirá el activo por derecho de uso al costo. El costo por derecho de uso del activo comprenderá lo siguiente: el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos, los costos indirectos iniciales incurridos por el arrendatario y una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al desmantelar y eliminar el activo subyacente. Asimismo, un arrendatario reconocerá estos costos como parte del costo del activo por derecho de uso, cuando incurre en una obligación a consecuencia de estos costos. Medición inicial del pasivo por arrendamiento. En esta fecha de comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha, y los pagos se descontarán usando la tasa de interés implícita.
En la fecha de comienzo, los pagos de arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden los pagos siguientes por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento. Los pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar. Pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, como pagos vinculados al índice de precios al consumidor, precios vinculados a una tasa de interés de referencia o pagos que varían para reflejar cambios en los precios del alquiler del mercado, el precio de ejercicio de una opción de compra y pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, si existiera la opción para terminar el arrendamiento. Medición posterior. En la medición posterior nos habla del pago del arrendamiento y la depreciación del activo. Un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. Así también cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que incurran. El arrendatario distribuirá la carga financiera a cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. En la depreciación del activo, la sección 20 nos habla que el arrendatario depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con la sección correspondiente a esta norma para ese tipo de activo. Es decir, si es propiedad, planta y equipo, tenemos la sección 17, si son activos intangibles distinto a la plusvalía, la sección 18 o combinaciones de negocios plusvalía, la sección 19. Si no existiera certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se depreciará totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, según cual sea menor. Un arrendatario también evaluará en cada fecha sobre la que se informa si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un arrendamiento financiero. Gracias. Nueva evaluación del pasivo por arrendamiento. Esta norma nos habla que el arrendatario deberá de medir el pasivo por arrendamiento. Esto para poder reflejar los incrementos que ha tenido en los pagos del arrendamiento, por lo que el arrendatario reconocerá el importe de esta nueva medición como un ajuste al activo por derecho de uso. La norma nos habla que el arrendatario deberá de medir nuevamente el pasivo por arrendamiento, descontando los pagos por arrendamiento modificados, utilizando una tasa de descuento modificada, cuando se produzca algún cambio en el plazo del arrendamiento, cuando se produzca algún cambio en la evaluación de una opción de compra de un activo subyacente, o cuando se produzca un cambio en el importe por pagar de un arrendamiento. También cuando se produzcan cambios en los pagos de arrendamientos futuros. Modificaciones del arrendamiento. Un arrendatario deberá de contabilizar las modificaciones de un arrendamiento por la evaluación realizada como un arrendamiento separado, cuando la modificación incrementa el alcance del arrendamiento o cuando la contraprestación por el arrendamiento se incrementa por un importe, ya sea incremento de precio o incremento en el alcance. Si la modificación de la evaluación no será contabilizado como un arrendamiento separado, el arrendatario deberá de distribuir la contraprestación del contrato modificado, determinará el plazo del arrendamiento modificado y deberá de medir nuevamente el pasivo por arrendamiento, descontando los pagos por arrendamientos revisados y aplicando una tasa de descuento revisada. Información a revelar. Para los arrendatarios, el objetivo es revelar información en las notas que, junto con la información proporcionada en los estados financieros, dé una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. Un arrendatario revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario en una nota única o sección separada de los estados financieros.
Un arrendatario revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa: cargo por depreciación de los activos por derecho de uso por clase de activo subyacente, el gasto relacionado con arrendamientos a corto plazo, el gasto relacionado con arrendamientos de activos de bajo valor, salidas de efectivo totales por arrendamiento, incorporaciones de activos por derecho de uso, ganancias o pérdidas que surgen de transacciones de venta con arrendamiento posterior, entre otros. Un arrendatario revelará información cualitativa y cuantitativa adicional sobre sus actividades de arrendamiento necesarias para cumplir el objetivo de información a revelar. Esta debe ser información adicional que ayude a los usuarios de los estados financieros a evaluar los siguientes puntos: la naturaleza de las actividades por arrendamiento del arrendatario, salidas de efectivo futuras a las que el arrendatario está potencialmente expuesto, restricciones o pactos impuestos por los arrendamientos, transacciones de venta con arrendamiento posterior. Dentro de la sección 20 de la NIF para pymes vamos a encontrar dos tipos de arrendamiento. Este puede ser arrendamiento financiero y operativo. El arrendamiento financiero pues es el que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, y en el operativo no, ¿verdad? Dentro de las situaciones en las que se mencionan acá, llevarán a clasificar un arrendamiento como financiero. Pues las transferencias de la propiedad del activo al arrendatario al final del plazo del arrendamiento. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de vida económica del activo, incluso si no se transfiere a la propiedad. El valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará una tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Y pues tenemos el reconocimiento y medición del arrendamiento financiero. Únicamente vamos a hacer énfasis al arrendatario, ¿verdad? Y para esto, pues el arrendatario repartirá todos los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente utilizando el método de interés efectivo. El arrendatario distribuirá la carga financiera en cada periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en el periodo sobre el saldo de la deuda pendiente a amortizar. En el reconocimiento y medición del arrendamiento operativo, pues el arrendatario reconocerá los pagos de arrendamientos bajo arrendamientos operativos, excluyendo los costos de servicios tales como seguros o mantenimiento, como un gasto en forma lineal, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón del tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esta base. Los pagos del arrendador se estructuran de forma que se incrementan en línea de inflación general esperada para compensar los incrementos al costo por inflación y esperados pues por el arrendador, ¿verdad? Continuando con la presentación, tenemos el caso práctico sobre arrendamientos. El caso que preparamos es este. El enfoque que le estamos dando es al arrendatario. Las cifras en quetzales. Vamos a iniciar con el arrendatario, que es la entidad o persona que obtiene el derecho de usar el activo por un periodo de tiempo determinado a cambio de una prestación o pago. Tenemos primero el reconocimiento inicial, que como sabemos, reconocemos un activo y un pasivo al mismo tiempo. El activo, pues es el activo por el derecho de uso, ¿verdad? El
el valor del activo incluye lo que es el valor inicial del pasivo, pagos iniciales al arrendador, costos directos iniciales, se le restan incentivos recibidos y se le suma costos estimados de desmantelamiento. Todo esto hace el valor del activo por el derecho de uso. Y en el pasivo, pues indica que pues en la fecha en que se inicia el arrendamiento, el arrendatario medirá el pasivo por el arrendamiento al valor de los pagos por arrendamiento que no se han pagado a la fecha. Es decir, va a registrar el pasivo por la obligación que va a tener durante el plazo del arrendamiento. El caso práctico que preparamos, pues dice que un arrendador arrienda por 36 meses una oficina. Los pagos por arrendamiento son de 3.500 quetzales al mes. El arrendatario incurre en costos iniciales de 2.000 quetzales, que son 500 quetzales, 1.500 pagados al inquilino anterior para que finalice el contrato de inmediato. Y 500 quetzales, los cuales es una comisión por el agente inmobiliario que hizo el trato, ¿verdad? Adicional nos indica que el contrato indica que la tasa de interés pactada del 8.5% anual y que la transacción se realizó el día 2 de enero del año 2022. Entonces, procedemos con la norma, sabemos que tenemos el reconocimiento inicial. Comunicamos, pues el reconocimiento inicial, vamos a medir por cuánto vamos a registrar nuestro activo. Lo que indica que es el valor inicial del pasivo, pues son 110.873. Pagos iniciales, pues no tuvimos, si no tenemos los costos directos iniciales que nos han dicho en 1.500 y 500, son 2.000. Y por lo tanto tenemos el activo por derecho de uso, pues 112.873, que es la suma de ambos. Y la tasa de interés que nos decía que era el 8.5%. Procedemos, aquí tenemos la medición del pasivo, el arrendamiento. Hacemos una tabla de amortización como en la matemática financiera. Tenemos aquí que es el valor por el cual, el valor del activo como tal, del pasivo. Y tenemos la cuota mensal. Entonces a esto sacamos la tasa de interés, ¿verdad? El valor en libros o el capital a esa fecha, a fin de mes. Y sacamos el interés por el mes que vamos a pagar. Entonces tenemos que los 3.500 menos intereses vamos a abonar al capital, es la cantidad 2.714 y así sucesivamente hasta llegar a los 36 meses donde se liquida la obligación. Por este otro lado tenemos la medición del activo por derecho de uso. Entonces, de igual manera, aquí lo que vamos a ver, la medición del activo es el precio del activo. Entonces aquí sí tenemos los 112.873, que es el valor del activo. Y lo que vamos a hacer aquí es la depreciación, ¿verdad? Como el plazo es 36 meses, tenemos el valor del activo, que lo hacemos dividido los 36 meses, si lo hacemos de manera lineal. Entonces, después de los 36 meses, el activo está totalmente liquidado. Esto procedemos a enviarlo a nuestra contabilidad. Entonces, aquí tenemos nuestro diario, las cifras en quetzales, la partida número 1. Reconocemos el activo y reconocemos el pasivo, ¿verdad? El activo por derecho de uso y aquí los pasivos que estamos, de acuerdo a la norma, pues tenemos que reconocer el pasivo corriente y pasivo no corriente. Esto equivale a 12 meses y estos son los otros 24 meses. Y los gastos y lo que se pagó al banco, lo que se pagó y a bancos, lo que se pagó de gastos, lo cual suman pues el valor total de nuestro activo. Luego, nos indica que el 4, pues nosotros recibimos la factura por el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empezamos a bajar el pasivo, los intereses por el mismo, el IVA por la factura. Entonces, proveedores, vamos a registrar 3.920. Tenemos que el 10 hacemos el pago de la factura, ¿verdad? Entonces, proveedores 3.920 contra bancos. Al final de mes, pues ya hacemos ya tenemos el reconocimiento inicial. Ahora tenemos la medición posterior, en donde depreciamos nuestro activo, ¿verdad? 31 de enero de 2022, a final de mes, nuestra depreciación al gasto y lo que vamos a
a mandar a rebajar de nuestro activo de manera no directa, ¿verdad? A la depreciación acumulada. Y por último tenemos aquí una reclasificación de, pues, movemos una cuota del pasivo a largo plazo, de lo corriente, al corriente, ¿verdad? Entonces, esas serían las partidas. Esto sería, digamos que las partidas número 2, 3, 4 y 5 serían repetitivas hasta que logra los 36 meses del arrendamiento. Muchas gracias por su atención.